para llevarlo y estar eternamente junto a ti, Señor. Ese momento hermoso, 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 Señor. Momento más estelar que le espera a nuestras vidas, Señor. Estamos a la espera de ser llamados para estar contigo. A la espera, Dios, de esa eternidad que nos espera junto a ti, Señor. Adorando al Cordero, adorando al Dios eterno, adorando al Dios de los cielos que nos cubrió de misericordia, que trajo un favor inmerecido sobre nuestras vidas, Señor. Eternamente proclamando, Señor, tu grandeza, proclamando que tú eres santo, santo, santo y digno de alabanza. Solo levántale tus manos a Él y adórale en esta mañana, porque Él es santo, 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 santo. No hay otro como Él es único, incomparable. Es digno de tener un pueblo apasionado por Él, un pueblo cuya única pasión sea Él, cuyo único anhelo sea estar en sus brazos, cuyo único deseo sea estar en su presencia. Oh, tú eres santo, santo, santo. Por siempre estaremos adorando a ese Cordero que fue inmolado, el que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, al que nos lavó, al que nos limpió, al que nos perdonó, al que nos justificó, al que nos hace santos, al que nos conforma a su gloriosa imagen y semejanza. Por eso podemos decirle una vez más: adorar al Cordero inmolado. Toda la humanidad, todo el que respire, todo el que tenga vida, proclame y alabe que no hay Dios como nuestro Dios. Adorar al Cordero inmolado, toda humanidad, delante de él postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Cordero inmolado, toda humanidad, delante de él postrados voces cantarán. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Momento extraordinario nos espera, y desde ya nos das la oportunidad de participar en adorar al Cordero, derramar nuestro corazón como agua delante de aquel al que le pertenecen nuestras vidas, porque no solamente nos hiciste, sino que nos compraste, oh Dios, y nos has hecho doblemente tuyo, Señor. Gracias, precioso Dios, por tu misericordia sobre cada una de nuestras vidas en esta mañana. Gracias, Dios, por fijar tu mirada sobre nosotros. Gracias por salirnos al encuentro. Gracias por alcanzarnos, Señor. Gracias, Señor, por buscarnos. Gracias, Señor, por traernos hacia ti. Gracias por tanta bondad y misericordia. Gracias a sí mismo por darnos la oportunidad de honrarte con nuestro dar, Señor, y de traer a tus pies de lo que hemos recibido de tu mano. Muy agradecidos, Señor, porque no es nuestra capacidad la que nos provee, sino tus muchas misericordias son las que sostienen nuestras vidas. No es mi fuerza la que me sostiene, sino tus muchas misericordias. No es mi sabiduría ni mi talento, son tus
tus muchas misericordias, oh Dios. Gracias porque nos llevas a caer rendidos a tus pies. Gracias porque nos llevas a caer rendidos ante tu presencia, reconociendo que tú eres, Señor, el Dios que sustenta nuestras vidas, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos da fuerzas para entrar y para salir, el Dios maravilloso que nos da de su sabiduría para conocerle y nos da de su corazón para amarle con todas nuestras fuerzas. Señor, gracias asimismo por tu preciosa palabra en esta mañana. Gracias por bendecirnos a través de ella. Permite que ella sea luz para nuestro corazón, Señor, como lo has dispuesto. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera todo mi camino, Señor. Que tu palabra no sea un libro cerrado para nosotros, Señor. Por tu gracia, permítenos ver y escuchar el latir de tu corazón en cada palabra que has dado aquí, has dejado dispuesta en tu escritura, oh Dios, para darnos a conocer quién eres, oh Dios de los cielos, para hacerte palpable para cada una de nuestras vidas, precioso Rey. Bendícenos con tu palabra en esta mañana y haz de nuestro corazón tierra fértil, Señor. Permítenos entender la necesidad de meditar tu palabra día y noche. Permítenos entender la necesidad de no llenarnos de letra, sino de que por tu gracia nos llene de espíritu de vida, Señor. Por favor, Señor, permítenos, Dios, escuchar tu palabra. Permítenos recibirla en nuestro corazón, todos nosotros, empezando por el que anuncia tu palabra esta mañana. Por tu misericordia necesita oírte a ti, Señor. Tengo una gran necesidad de oír tu voz, de oír tus palabras, como cantábamos hace unos momentos. ¿A quién iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Gracias. Oramos por cada familia, oramos por cada hermano, oramos por cada situación, Señor, que están viviendo los hermanos. La ponemos en tus manos y te pedimos que en todas ellas nos permitas verte a ti y conocerte, Señor. Gracias. En el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Muy buenos días, Dios los bendiga. Qué bueno verlos en esta hermosa, preciosa mañana, para pedirle al Señor que continúe hablando a nuestro corazón y nos siga edificando. Dice la Escritura que es Dios mismo el que nos va a edificar como casa espiritual, como edificio santo, para que podamos ofrecer por medio de Jesucristo sacrificios espirituales aceptos al Señor, aceptos a Dios. Lucas, por favor, vaya allí conmigo a Lucas, capítulo número 17. Lucas, capítulo número 17. Hay algo muy especial, y es como Dios desea fortalecernos en el camino de la fe y fortalecernos en la confianza que hemos de tener cada día en Él. Y muchas veces cuando el Señor se refiere a que seamos como niños, no está hablando de que nos comportemos con niñerías, que es diferente, ¿cierto? Porque tenemos que entender en qué contexto el Señor lo está hablando. El Señor desea que todos lleguemos a la madurez, dice la Escritura, que todos crezcamos hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es el deseo del Señor. Pero cuando el Señor desea que seamos como niños, nos permite ver es un grado absoluto de confianza, porque no hay nadie más confiado que un bebé en los brazos de su madre, y no hay nadie que se sienta más seguro que un bebé
en los brazos de su madre. Si tú asomaras, voy a colocar un ejemplo un poco grotesco, a un bebé por un tercer piso, y abajo está su papá o está su mamá, y el papá desde allá, desde el primer piso, y el bebé asomado en un tercer piso en una ventana, el papá empieza a estirarle los brazos. Si uno mira, ese bebé está loco por tirarse allá. Él no mide si su papá humano tiene la capacidad de recibirlo y no dejarlo caer y no dejarlo aporrear. Lo único que uno sabe es que si le da la oportunidad, el bebé, sin pensarlo, se tirará. Hay una confianza absoluta de que su padre o su madre no le dejarían caer y que estarían dispuestos a exponer su vida por él. Y cuando el Señor habla de hacernos como niños, nos habla en esa área, donde nos quiere llevar a tener una confianza que sea inconmovible en nuestro corazón hacia Él, porque es hacia donde Dios nos está llevando, y esa es una seguridad inquebrantable dentro del corazón. No importa cuántas cosas puedan suceder, si Dios planta esa seguridad en mi corazón, nada me moverá de Él, nada me moverá de esa roca inconmovible que es el Señor. En el capítulo 17, en el verso número 5, hay un pedido que los apóstoles le hacen al Señor. Y dice: dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y parece un pedido muy especial, y cuando nosotros lo miramos, nos damos cuenta que es una necesidad que todos nosotros tenemos. Porque hay momentos donde nos sentimos muy fortalecidos, pero hay otros momentos donde sentimos flaquear en nuestro corazón, ¿cierto? Hay momentos donde el ser humano quiere seguirse mostrando fuerte hacia afuera, pero por dentro está gritando: ay, Señor, cógeme bien fuerte, Señor. Porque aunque por fuera digo que tú me sostienes, Señor, yo no soy capaz de aferrarme a ti como tú puedes hacerlo conmigo, como tú me puedes aferrar a ti, ¿cierto? Y entonces necesitamos cavar y ahondar un poco en esto, porque ciertamente, ¿qué rodea toda esta pregunta de los discípulos? Si se devuelve al capítulo 17, en el verso 1, aparece una situación que muchas veces aporrea nuestro corazón. Una de las muchas que muchas veces puede afectar nuestra vida. Dice el verso 1: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezo, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Verso 4, ¿cierto? A veces nosotros decimos: bueno, pero es que es fácil si es una vez. El asunto es cuando es repitente, cuando es reincidente. Y dice acá: y si 7 veces al día pecare contra quién, y 7 veces al día volviere a ti diciendo: me arrepiento, ¿qué? Y cuando ellos vieron eso, dijeron: Señor, eso es difícil. Señor, eso no es fácil, Señor. No es fácil sujetarme a estas instrucciones. No es fácil, Señor, tener esta respuesta tan amable frente a quien puede herir mi corazón. Y frente a ese escenario es donde ellos le dicen al Señor de una manera especial: aumentanos la fe. Dice el verso 6: entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Y de pronto el Señor aquí empieza
a ir dirigiendo a los discípulos hacia algo. Y no es al tamaño de la fe, sino en quién está puesta la fe. Porque esta misma porción, ¿sí? Si me acompaña por favor a Marcos, va un momentico conmigo allí, ahorita volvemos aquí, Marcos, capítulo número 9. En el versículo número 23 está aconteciendo un suceso. Esto mismo está también en Mateo 17, para que entendamos un poco la historia. Y dice que había un joven lunático, dice en Mateo, aquí dice endemoniado, ¿sí? Sobre el cual los discípulos habían orado, pero no había acontecido nada en la vida de esta persona. Había continuado en la misma situación, de manera que se agolpaba una gran multitud preguntándose por qué no acontecía absolutamente nada. En medio de toda esa situación, el Señor en Mateo le habla a los discípulos y les dice, cuando ellos aparte le preguntan al Señor por qué no pudimos liberar al lunático, el Señor les dice, por vuestra poca fe. Y ahí también les enuncia, si tuvierais fe como un grano de mostaza, pudierais decirle a este monte que se trasladase al mar, y este monte que lo haría. Y ahora, en esta misma escenario que aparece aquí, si me acompaña ahí, al verso 21, 9:21 de Marcos, dice la Escritura que frente a esa persona a la que los discípulos no pudieron liberar y a los que el Señor les refirió que no había sido posible por causa de su poca fe, ¿sí? O hacia dónde tenían enfocada la fe, que ya lo vamos a mirar. Dice, Jesús preguntó al padre del muchacho que estaba sufriendo esta condición, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él le dijo, desde niño, ¿cierto? ¿Cuánto desearía un padre esa libertad para su hijo? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero él tiene un inconveniente dentro de su corazón. Tiene fe, pero su fe pareciera que necesitara ser profundizada en su corazón. Porque ciertamente delante de quién está este hombre, delante de Jesús, delante de aquel que el viento y el mar le obedecen, delante de aquel que ya hay muchos testimonios de que ha sanado ciegos, leprosos, levantado muertos. Y frente a esto, este hombre está mirando a Jesús, le está contando lo que sucede con su hijo, cómo ese demonio muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero él se refiere a Jesús como si puedes. Léalo ahí conmigo. Verso 22. Pero si puedes hacer algo, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces nosotros podemos preguntarnos si Dios puede hacer algo? Si Dios puede hacer algo. ¿Qué es imposible para Dios? Nada, ¿cierto? Él está parado frente al que, para el cual nada es imposible, pero él necesita conocerlo, porque es que es la falta de conocimiento delante de quien estoy la que hace que yo esté con esa consideración en mi corazón. O sea, si puedes hacer algo. O sea, aquí hay gente tratando de ayudarlo, tal vez usted le pueda ayudar. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es ¿qué? Posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. O sea, yo sí tengo fe, pero la fe no me alcanza para
para esta confianza, ¿cierto? Y entonces nos damos cuenta que el pueblo de Dios tenemos fe. ¿Por qué estamos aquí? Porque ciertamente hay fe en nuestro corazón, porque ciertamente ha pasado algo de Dios en nuestras vidas, ¿cierto? Pero pasan muchas situaciones en las que esa fe necesita ser establecida con mayor contundencia y convicción y certeza dentro de nuestro corazón y dentro de nuestras vidas. Porque muchas veces el pueblo de Dios, estamos delante de Dios, es si puedes hacer algo, ¿cierto? Si puedes. Miramos a Dios como si no tuviera el poder y la capacidad de ¿qué? De hacerlo. O el poder y la capacidad de obrar en medio de nuestras vidas y de nuestros corazones. Entonces, frente a esa situación, el Señor tuvo una respuesta. ¿Qué necesitaba este hombre? Tenía fe, pero necesitaba que su fe fuera ¿qué? Fortalecida. Que su fe fuera afirmada. Recuerde que el Señor dijo que no era el tamaño de la fe, sino en quién estaba ¿qué? Enfocada. Ciertamente los discípulos querían hacer la obra de Dios en sus fuerzas. ¿Y dónde desmayamos nosotros cada vez que queremos hacer las cosas? Es en nuestra capacidad, ¿sí? Porque nosotros tenemos muchas cosas que utilizamos dentro de nuestra vida que parecen espirituales, pero que se convierten religiosas dentro de nuestro caminar. Porque nosotros decimos muchas cosas a las que le agregamos la palabra en el nombre de Jesús, ¿sí o no? Pero si estoy confiando en quién es Jesús, significa que voy a esperar qué es lo que va a hacer Él. Voy a esperar la dirección de Él. Voy a esperar la provisión de Él. Voy a esperar en el poder de Él y en lo que Él hace, ¿cierto? Pero nosotros decimos en el nombre de Jesús, pero yo trato de pelear con mis propias fuerzas. Y después me siento como si Dios me hubiera defraudado. Y Dios jamás ha defraudado a nadie. Jamás ha defraudado a ninguno, ¿cierto? Sino que ciertamente mi fe necesita ser reorientada. Porque ciertamente nosotros confiamos aún como creyentes mucho en nuestras capacidades. Y mucho, ¿cierto? Por eso es que si nosotros examinamos nuestras vidas, hay cantidad de cosas que evidencian falta de fe. ¿Por qué en un formulario yo tengo que poner mentiras? Yo en un formulario pongo mentiras. Si me dicen le van a hacer un préstamo, pero con ese sueldo no le presto, entonces no nos pongamos el doble, echemos esa mentirita, Dios sabe que pues, Dios ahí me va a ayudar, ¿sí o no? Entonces tengo que acomodar todo eso porque ciertamente yo no tengo confianza en Dios. Si tuviera confianza en Dios, yo pongo lo que es, y si Dios va a orar, va a orar. Si Dios lo va a hacer, lo va a hacer. Pero cuántas mentiras tenemos que hacer que evidencian es que yo creo, pero que también hay muchos indicios de incredulidad dentro de mi corazón y dentro de mi vida, ¿cierto? A veces nosotros vamos y miramos el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Todo el problema que vino sobre la vida de Abraham, cuando Abraham le dio una ayuda a Dios, ¿cierto? Al no esperar el hijo que le había sido prometido, sino ponerse de acuerdo con su esposa para tener un hijo con Agar, que se convirtió en un problema desde esa época hasta nuestros días. Sigue vigente ese problema, ¿cierto? Entonces uno dice, las ayudas que le damos a Dios nos generan problemas, ¿cierto? Pero en la teoría lo pensamos, pero en la acción lo hacemos. Estamos brindando como a hacer ayuda, ¿cierto? Y el pueblo de Dios nos vamos volviendo con falta de sinceridad, porque siempre pensamos es en quedar bien, ¿cierto? Pensamos en quedar bien y no en ser sinceros para ser corregidos, ¿cierto? Entonces mire, llegamos a una cita tarde y entonces decimos 5 mentiras para quedar bien, para que la gente no piense mal de mí, ¿cierto? En lugar de decir, vea, llegué tarde porque es que yo soy incumplido, yo siempre llego tarde. Yo hago de todo y cuando ya es la hora y me cogió la tarde salgo corriendo, ¿cierto? Entonces yo llego tarde, pero eso me tendría que llevar a pensar que, Señor, ayúdame a corregir, a no ser impuntual, ayúdame a llegar a tiempo, ayúdame a que mi sí sea sí y a que mi no sea no, ¿sí o no? Pero yo no quiero mostrar lo que soy. Por eso yo siempre digo que a veces las presentaciones en grupo se convierten en una cosa muy falsa, ¿cierto? Porque uno en un grupo, ¿qué quiere mostrar? Hasta lo que no es y lo que no tiene, ¿sí o no? Entonces, preséntese, ¿usted quién es? No, yo soy tal persona. ¿Y usted cómo es? No, yo
yo soy muy colaborador, yo soy muy amigable, yo ayudo mucho a los otros, ¿sí o no? Y entonces estoy hablando de algo para que todos queden con una buena imagen de quién, de mí, ¿sí o no? Pero ¿quién se presentaría en un grupo y diría, bueno, no, yo la verdad les pido que me ayuden a orar por mí, no, me gusta ver pornografía, yo soy como morboso, estoy pensando en robar, guarde la cartera? ¿Cierto que esas cosas, no? Nos gusta escondernos detrás de muchas cosas porque ciertamente nos gustan las fachadas, nos gustan muchas cosas y detrás de todo lo que acontece siempre estamos buscando detrás de qué escondernos, ¿cierto? Y eso hace parte de falta de fe. ¿En quién? En nuestro corazón, porque la falta de fe no es volverme descarado en hacer algo, pero sí es entender que eso que desnuda mi condición me llevas a correr a los brazos de Dios, porque lo que yo necesito es Dios el que lo puede obrar dentro de mi vida y es el que lo puede obrar dentro de mi corazón. Pero que el creer en Dios, que es una necesidad, ¿cierto? Entonces no me lleve a volverme un exigente en el camino del Señor, porque a veces hacia allá cambiamos, pasamos de un lado al otro. Conmigo otra vez ahí a Lucas, por favor. A Lucas capítulo número 17. Señor, aumentanos la fe. ¿Y de qué les había estado hablando? Del perdón. O sea, y en eso sí que necesitamos ayuda. ¿Y necesitamos la ayuda, la iglesia del presente en eso? ¿Sí? ¿Hasta cuántas veces hay que perdonar de acuerdo a la instrucción de Dios? ¿Cierto? 70-20. Creo que si uno hace la cuenta de minutos es como una vez cada 2 minutos y medio. ¿Cierto? Que tiene la posibilidad de perdonar, ¿sí o no? O sea, que nosotros mantenemos ofendidos es por desobedientes. Porque si acatáramos lo que Dios nos dice, no daríamos lugar a esas cosas dentro de nuestro corazón, ¿cierto? Si creyésemos que Dios realmente es el que me llena, realmente acataríamos lo que Dios nos dice. Por eso ciertamente necesitamos mucho de esto, ¿cierto? Pero el que empiece a hacerlo no me puede volver una persona demandante en relación con Dios, porque ya me voy al otro extremo. ¿Me explico? Va conmigo ahí al versículo número 7, porque una vez el Señor les habla de que el que tuviera fe como un grano de ¿qué? De mostaza. Está hablando de algo muy pequeño, ¿cierto? Pero ¿dónde está puesta esa fe? Y dice el verso 7: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa y siéntate a la mesa? ¿Sí o no? ¿Para quién estaba trabajando ese siervo? Para su señor. Y llegó a decirle a su señor, todo el día he trabajado, ¿para quién? Para ti, ¿sí o no? ¿Qué esperaría el siervo? Que el Señor le diga, bueno, llegaste cansado, entra y siéntese, que ya voy a mandar a que lo atienda. Pero ¿qué dice acá? No le dice más bien, verso 8, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido. Después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que ¿qué? Que no. ¿Le daría gracias? Ahora, ¿le está pidiendo más de la cuenta? ¿Será que el amo se está sobrepasando con el servidor? No. Pero mire lo que dice el verso número 10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ¿qué? Decid, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer ¿qué? ¿Cierto? Entonces fíjense cómo esto nos va centrando, para no volvernos un pueblo lleno de demandas en nuestro corazón, cuando no entendemos el asunto de la fe. Y lleno de demandas en nuestro corazón, porque mire cómo es nuestra respuesta en las pruebas. En las pruebas nosotros siempre estamos es como con el pensamiento que traíamos de la Iglesia Católica. El que peca y reza, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo pensamos? Si aparece una prueba, entonces una vez dice, ¿y yo cómo oro? ¿Y por qué me pasa esto? Te estoy diciendo, o sea, si yo he hecho lo que Dios me dijo, no me debiera de pasar ¿qué? ¿Cierto? Entonces yo estoy esperando que por hacer lo que debo de hacer, se me recompense. ¿Y qué dice aquí la palabra del Señor?
Cuando hayáis hecho lo que se te ha dicho, decid que siervos inútiles, ¿qué? Somos, pues lo que debíamos hacer, ¿qué? ¿Sí o no? Entonces yo creo que si yo oré, pues tengo derecho. Si yo ayuné, tengo derecho. Si yo me congrego, tengo derecho. Si yo estoy obedeciendo a Dios en su palabra, tengo derecho. Entonces me voy a otra, ¿qué? A otro extremo, ¿cierto? Porque ya dejo de considerar mi dependencia de Dios, y entonces ya paso de depender de Dios, paso es a exigir. Por eso entonces necesito que Dios me vaya dando mucha luz. Cuando uno sale de noche a carretera, hay paisajes muy lindos, solo que hay un problema. Que de noche los paisajes, ¿qué? No se ven. Si usted quiere verlos, hay que viajar ¿de qué? De día, ¿cierto? Entonces, ciertamente el paisaje está ahí. Depende es con la luz por la que usted pase, es con la que va a apreciar el paisaje. Si pasó en oscuridad, ¿qué vio? Nada, ¿sí o no? Pues sin gracia por donde pasó. Pero si pasó con luz, se maravilló de todo lo que ¿qué? De todo lo que vio. Por eso nosotros necesitamos que Dios vaya trayendo luz y rogarle a Dios que traiga luz a nuestro corazón respecto a todas estas cosas. Porque a veces no vemos lo maravilloso que es Dios, ¿cierto? Porque a veces estamos viendo tan oscuro, que no podemos ver el panorama y cómo en ese panorama Dios se está manifestando y cómo en ese panorama Dios se está mostrando a cada una de nuestras vidas y a cada uno de nuestros corazones en nuestro caminar. Porque ciertamente a nosotros nos gusta poner la fe, pero en las cosas, ¿cierto? Poner la fe en que algo me va a salir bien. Es que yo creo que me va a salir el trabajo, es que yo creo que me va a salir tal cosa, y empiezo a apoyarme en diversidad de cosas. Pero si vamos un momento, vaya a Primera de Juan, capítulo número 5, versículo 10, para ir entendiendo un poco la fe a la manera como Dios la ha dispuesto en su palabra, la fe como Dios nos la ha dejado ver, porque la fe, no olviden, no es un pensamiento positivo. Las personas muchas veces creemos que si yo confieso palabras positivas, ¿cierto? Entonces eso significa que es que yo tengo mucha fe, ¿cierto? ¿Cuántos se emocionan cuando les llegan mensajes muy lindos? ¿Sí o no? Pero está emocionado es con el mensaje, pero ¿qué fe le produjo eso? En ese momento lo alegró, ay, ese era el mensaje que yo necesitaba, era la palabra que necesitaba mi corazón, pero ¿cuánto le duró? ¿Cuánto le duró? ¿Cierto? Porque vamos poniendo la confianza es en cosas, vamos poniendo la confianza es en cosas. En Primera de Juan, en el capítulo número 5, verso 10, mire lo que dice, ¿dónde debe de ser puesta la fe? Primera de Juan, capítulo 5, verso 10. El que cree en quién. La fe no consiste en creer en algo. La fe consiste en creer en alguien. Y es la persona del Señor Jesucristo. No es en algo, sino en quién. Sino en alguien. Dice acá, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué tiene? El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y mire lo tremendo, cómo el Señor nos va enfocando que la fe va siendo puesta y va descansando. ¿Es en quién? En una persona, y en todo lo que esa persona puede hacer, en todo lo que él puede hacer. Yo realmente estoy capacitado para muy poco,
demasiado poco. Por eso el apóstol Pablo, cuando habló de todo lo que él podía hacer, expresó de dónde venía la provisión para todo lo que él hacía. Porque él decía, aunque yo he trabajado más que los otros, no soy yo, es la gracia de Dios en quien. Era Dios el que estaba trabajando en quién, en él. Era Dios el que estaba trabajando en su corazón. Era Dios el que está trabajando en su vida. La escritura dice, cuando estaba Marta y María totalmente desconsoladas por la muerte de su hermano Lázaro, el Señor aparece en el escenario, ¿sí? Y ellas están desconsoladas porque si Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría ¿qué? No habría muerto. Y el Señor empezó a hablarle con mucha claridad cosas que a veces nosotros no queremos oír. Y no queremos oír precisamente el pueblo de Dios, porque yo quiero oír es una respuesta para lo que yo espero, pero no espero que el Señor me diga que es que Él es mi respuesta, porque ellas están desconsoladas. Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría. O sea, nos sentimos sin vida porque mi hermano murió. Y el Señor aparece y les dice, yo soy la resurrección. O sea, la vida no es su hermano. Yo tengo el poder de resucitar y lo voy a resucitar, pero es que la vida no es Él, ¿cierto? Y a veces nosotros queremos es que se le den vida a muchas cosas a nuestro alrededor, pero no queremos la vida que es una persona. Por eso el Señor, cuando habla de la fe, no está hablando de poner la fe en cosas, está hablando de poner la fe y la confianza en ¿quién? En una persona, la persona del Señor Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice la palabra. Juan 7:38. Queremos estar llenos de la vida de Dios. ¿Qué necesitamos creer? Mire lo que dice Juan 7:38. Mire hacia dónde tiene que irse enfocando la fe. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, mire lo hermoso, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Qué maravilloso. ¿Dónde se está poniendo la mirada? Por eso dice el libro de Hebreos, puestos los ojos en quién. Puestos los ojos en Jesús, ¿cierto? Tenemos la tendencia a quitar la mirada de Jesús. Tantas cosas que nos quieren como quitar la atención de donde debe estar puesta, ¿cierto? Pero más que la mirada de los ojos es hacia dónde está mirando ¿qué? Nuestro corazón. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué hermoso, porque así como necesitamos apreciar el paisaje, es de día, así necesitamos es la luz de Dios, para que esa luz nos permita verlo es aquí, a Él, nos permita verlo a Él. Nuestra fe, mis amados, no aumenta, no crece y no se afirma por ver cantidad de milagros. Y los hemos visto. Y creemos que Dios es un Dios de milagros. Y creemos que Dios es un Dios que hace maravillas. Nuestras vidas están llenas de milagros. Hay milagros que nos sorprenden, pero hay otros milagros que están ahí, pero no los tenemos en cuenta, ¿cierto? Alguien decía, hacer chichi es un milagro. ¿Sí o no? El día que no pueda se da cuenta el milagro que es hacer chichi. ¿Sí o no? Ese día se va a dar cuenta, ¿sí o no? Hacer popó es un milagro, ¿sí o no? Dura estreñido un mes, a ver cómo se pone, y se va a dar cuenta que nuestra vida está lleno de milagros, ¿cierto? Hay milagros que nos sorprenden y nos dejan maravillados. Cada amanecer es un milagro. Ver germinar una planta es un milagro de Dios. Y así hay muchas cosas. Hemos estado enfermos y Dios ha hecho milagros. Hemos tenido problemas económicos y Dios ha hecho milagros. O sea, nuestra vida está llena de milagros, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces esos milagros pueden producir fe? Si no hay pueblo que haya visto más milagros que Israel,
y era el pueblo que más amenazaba a Dios con devolverse en el camino. Israel vio las 10 plagas que el Señor trajo sobre Egipto y vio Dios cómo los guardó, ¿cierto? Israel pasó por el medio del mar en seco al otro lado. Israel comió maná servido del cielo. Israel vio el agua brotar de la roca. Israel vio cómo Dios le puso una nube visible que lo acompañaba todo el día, y de día le hacía fresco el día y de noche se lo hacía caluroso, ¿cierto? Y vieron todas esas maravillas, y aún muchas veces se preguntaron, ¿está Dios con nosotros o no? ¿Cierto? O sea, ¿la multitud de milagros no debiera producir fe? No, porque así no está dispuesto en la palabra. Los milagros no pueden producir fe. La fe que me conduce al Señor, la fe que me conduce a los brazos de Dios. Vaya conmigo un momento a Jueces, capítulo número 6. Jueces. Escuche bien lo que estamos diciendo, para que no, muchas veces no tergiversemos la palabra. Porque estamos diciendo, los milagros no producen fe, no estamos diciendo que no creemos en milagros, ¿cierto? Porque a veces así escuchamos las terminales y después salimos y regamos lo que se está predicando en la iglesia, y los demás se aterran que quién sabe qué estaremos enseñando aquí, ¿cierto? Un día enseñamos sobre el dar, como estaba expresado en el Nuevo Testamento, y los hermanos salieron diciendo que en la iglesia le habían enseñado que no había que dar, cuando nunca enseñamos jamás eso. Dijimos, si se va a acomodar a la ley, del 10, el 10, pero si se va a acomodar a la gracia, hay que dar más del 10. O sea, sí o sí hay que dar. Amén. Pero ¿qué escuchó? ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que entendió? ¿Cierto? Entonces no olvide, ¿creemos en milagros? Sí, Dios ha hecho innumerables y lo seguirá haciendo y seguirá obrando maravillas. Dice Jueces en el capítulo número 6, en el versículo número 11, nos deja ver aquí una situación en la que tenía un hombre apagado su corazón en relación con la fe, ¿cierto? Y no sé cómo esté nuestro corazón en relación con esto en esta mañana. Jueces capítulo número 6, versículo número 11. Todo el capítulo 6 viene narrando de cómo los madianitas llevaban 7 años oprimiendo a los israelitas. Ellos cosechaban y cuando ya tenían listo para recoger la cosecha, venían con todos sus animales y devoraban como langostas, dice ahí la escritura, todo. Y ellos mantenían escondidos en cuevas, llenos de temores. Y la pregunta es, ¿dónde está el Dios que nos han contado nuestros padres que nos sacó de Egipto? ¿Dónde está el Dios que hizo maravillas? Y dice en el verso número 11 que aparece una visita maravillosa, ¿cierto? Una visita maravillosa sobre la vida de un hombre llamado Gedeón. Porque lo que nos falta ver en nuestras circunstancias no son milagros. Lo que nos falta ver en nuestras circunstancias es a Dios. Eso es lo que nos falta ver en nuestro caminar. Y dice en el verso 11, y vino el ángel de Jehová, que es una referencia de Jesucristo en el Antiguo Testamento, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita su hijo. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Eso es verdad o es mentira? Es una realidad contundente. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Qué maravilloso como es el Señor. Como el Señor se le está acercando a un hombre lleno de temor, abrumado en su corazón. ¿Y con qué amor lo está mirando el Señor? El Señor lo está mirando con todo lo que Dios desea hacer en él. Así desea hacerlo el Señor. Un hombre, como dice ahí, esforzado y ¿qué? Y el verso 13 dice,
Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? ¿Cómo está la confianza de Gedeón frente al Señor? ¿Cierto? A veces nosotros tenemos una fe como general, y a veces particularmente pasamos por situaciones donde nosotros le damos consejos a otros que nosotros mismos no tomamos. A veces le decimos a otra persona en una situación: confíe en Dios, espere en Dios, descanse el Señor. Lo que pasa es que a mí me gusta decírselo al resto, no me gusta que me lo digan a mí. A mí me gusta decirle: esperen en el Señor, pero no me gusta que me digan a mí que yo soy el que tengo que esperar. Me gusta decirle al otro: descanse en el Señor, pero no me gusta que me lo digan a mí, ¿cierto? Me gusta decir que Dios es fiel, pero no me gusta que me lo digan a quién, a mí, en esas situaciones que estoy esperando. Porque a veces veo a Dios de una manera general, pero cuando se trata de mi vida individual, pareciera como que en mi pensamiento está como que Dios realmente no se ha fijado en mí. Cuando Dios nos tuvo a cada uno de nosotros en su pensamiento, cuando estaba haciendo la obra en la cruz del Calvario, a cada uno. Dios, cuando así seamos aquí 50 o 60 personas, Dios no nos mira como una multitud, nos mira a cada uno de manera individual. Porque Dios, nosotros tenemos la capacidad de ver en general, pero Dios sí tiene el poder de vernos de manera individual. Aunque hayamos 50 o 60 personas aquí, Dios sabe lo que hay en cada corazón al mismo tiempo. Dios sabe lo que hay en cada pensamiento. Dios sabe lo que hay dentro de cada uno de quién, de nosotros. Pero hay un Gedeón que ha escuchado de las cosas generales que Dios ha hecho, pero cuando se trata de las cosas particulares, tiene grandes restricciones, ¿cierto? Tiene grandes restricciones dentro de su corazón. Y el Señor entonces empieza a hablarle, porque no olvide que yo soy fortalecido en la fe, es viendo al Señor. Allí es donde soy fortalecido, ¿cierto? Muy hermosos, no olvides, son muy hermosos. Y con eso no estoy diciendo que no se puedan enviar mensajes bonitos y mensajes de aliento y una palabra del Señor. No estoy diciendo que no lo pueda hacer. Pero no hay nada que pueda afirmarte tanto en fe como que tú empieces a ver al Señor. Como que tú empieces a ver al Señor. Mire lo hermoso. Gedeón no estaba en la capacidad, como estaba, no estaba en la capacidad de ir a buscar al Señor. Él está pensando: Dios está lejos. Por eso Jesús fue el que vino a buscar a Gedeón. Fue Jesús el que vino y se le puso cerca. Y fíjese que toda esta conversación con Gedeón la empezó nuevamente Jesús, como siempre hemos visto, que todo siempre en relación con nosotros lo ha empezado Dios, no es iniciativa nuestra, siempre es iniciativa de quién, de Dios. Mire, aún en esos momentos donde sentimos como decaimiento de la fe en nuestro corazón, aún Dios es el que viene a buscarnos, porque mira lo que dice ahí. Pasé al versículo número 14, y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. No te envío yo, ¿cierto? ¿Quién se le apareció? El Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Y qué le está diciendo que va a hacer? Ve con esta tu fuerza, o sea, todo lo que va a suceder, esta libertad, la voy a hacer yo. Pero he decidido manifestar todo eso a través de ti. Pero lo voy a hacer ¿qué? Lo voy a hacer yo, ¿cierto? Entonces no olviden, no nos atribuyamos nada que no nos pertenece, ¿cierto? Si Dios permite que tú ores por una persona y la persona se sanó, ¿quién la sanó? ¿Sí? Entonces después no esté ofendido porque no le han llamado a darle las gracias. ¿Sí? Porque a veces, no, desagradecido, yo oré por él y se sanó y ni siquiera me ha llamado diciendo que yo oré por él. No, el que lo sanó fue Dios, ¿cierto? Ve con esta tu fuerza. ¿Qué hiciste tú? Simplemente tenía que obedecer al Señor y ya, pero el que hizo toda la obra fue ¿quién?
toda la obra el Señor. Y eso también nos sirve para enfocarnos a nosotros. Bendito sea Dios, que usted oró por mí, pero es que Él fue el que me sanó. Usted queda en su puesto y Dios en el que le pertenece. Amén. Y entonces ya no empiezo, cada vez que me enfermo, busco al que ora, a ver si, venga usted que ora por mí para que Dios me sane. Entonces me volví dependiente del hermano y no de Dios. No, Dios me permitió ver sus maravillas a través de ese hermano para que ahora yo me dé cuenta que yo no necesito a ese hermano como intermediario, que yo puedo correr directamente a los brazos de Dios, como dice la Escritura, porque hay un solo intermediario entre Dios y los hombres. Pero como al ser humano le gusta meterse ahí en el medio, ¿sí o no? A uno le gusta que a uno lo llamen y que uno sea el que le consiga el favor al otro, ¿sí o no? Y la próxima vez que le hicieron directo me ofendí, y como no me tuvieron en cuenta a mí. Siempre me ha llamado a mí para que yo le haga esa vuelta, y ahora le dio por hacerla sola. Entonces me ofendí cuando alguien va directo. No, qué gozo, qué maravilla cuando cada uno empieza a ir directamente a la fuente, porque es el mayor deseo de Dios, que vayamos a la fuente maravillosa, que es ¿quién? Que es el Señor. Ve con esa ¿qué? Tu fuerza, y esa fuerza que Él iba a tener era ¿quién? Dios. Pero no olvide, ¿en qué condición de fe está Gedeón? Y mire la respuesta. Entonces respondió. Mire que esto nos ha pasado muchas veces a nosotros. En medio de una situación, esperemos en Dios, confiemos en Dios. Y mire, aquí está lo mismo él. Y dice, verso número 15. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿De quién lo va a hacer? ¿Gedeón o Dios? Pero no olvide que muchas veces tenemos la fe puesta pero ¿en quién? ¿Sí o no? Como dicen algunos, yo me tengo fe. Hay gente que dice así, yo me tengo fe. Bueno, ojalá no lo tumbe muy rápido. Y dice acá: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Verso 16, mire lo hermoso. El Señor es tan bello y tan precioso que uno quiere terquear con el Señor, y el Señor con esa dulzura queriéndome hablar al corazón. Porque en el verso 15 dice, entonces en el verso 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré ¿con quién? Contigo, y derrotarás a los madianitas como un solo ¿qué? Hombre. Mire lo hermoso, el Señor está afirmando. Mire, ¿quién es el que afirma la fe en el corazón? Dios mío. Cuando mi fe empieza a flaquear, ¿a dónde debo correr? A relacionarme con Dios. A relacionarme con Dios, porque es allí donde Dios va a empezar a fortalecer mi fe en Él, para que no esté confiado en lo que yo puedo hacer, sino descanse es en lo que Él en lo que Él puede hacer, y para que yo no fuerce la mano de Dios a lo que Dios no desea entregarme, ¿cierto? Porque muchas veces, como la fe se ha vuelto, por un lado, pensamiento positivo, ¿cierto? Como dicen algunos por ahí, que hay que pensar en cosas buenas para que atraiga las cosas buenas. Eso hace parte de la filosofía, ¿cierto? Pero a veces los cristianos abordan esas clases de filosofías en el corazón. Otro dice que no, que lo que pasa es que confesar las cosas, ¿cierto? Otro dice no, hay que decretar. Y ese que le dice que hay que decretar, en pocas palabras le está diciendo pues hágase Dios, porque el único que puede decir que pase es Dios. Es el único que puede caminar en esa dimensión. Entonces se va desviando la dirección. Aquí estamos hablando de la fe que me va llevando a los pies de ¿quién? A los pies del Señor. Porque el verdadero descanso está cuando encontramos que Él es el que hace todas las cosas, que Él es el que va dirigiendo mi vida con su maravillosa voluntad. Ciertamente yo estaré ¿con quién? Estaré contigo. Y ella le pide, entonces, si estás conmigo, como no olviden, ¿qué condición está su fe? Pero el Señor va a empezar a afirmar la fe. Fíjese lo hermoso. Y va a empezar a afirmar la fe llevándola a un encuentro con Él.
Porque él le dice, espérame, y viene y le hace un sacrificio y se lo ofrece, y pase ahí al versículo número 21. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, 6:21, y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel Jehová desapareció de... ¿Sí o no? Se había hecho visible y aconteció algo. Desde el cielo descendió el fuego que consumió eso que él estaba presentando, y a la vista de él que se desapareció. Viendo entonces Gedeón, que era ¿quién? ¿Cierto? ¿Cuánto rato lleva hablando con él? ¿Cierto? ¿Por qué entonces Gedeón todavía seguía mirándose a sí mismo? Porque ciertamente todavía no era consciente quién era el que estaba con quién era el que estaba con él. Aquí ya se da cuenta. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ay, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. ¿Cierto? Ahí sí se aterró. O sea, Dios sí es real. Dios me estaba visitando y no me daba cuenta tan cerca que estaba de quién, de mí. Y en el verso 23 nuevamente aparece la voz del Señor. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Fíjese lo hermoso. ¿Quién realmente me afirma en fe? Es el Señor, ¿cierto? Es el Señor el que me afirma en fe. Pase entonces, por favor, ahí adelantico al versículo número 36, ¿cierto? Ya ese encuentro con el Señor está haciendo algo en la vida y en el corazón de Gedeón. Ya se percató de quién lo había visitado y de quién le había ¿qué? Hablado. Pero no olviden, necesitamos no solamente un encuentro, necesitamos es permanecer encontrándonos con quién, con el Señor. Porque aparece ahí en el verso número 36. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar, mire lo hermoso, ya se está poniendo como en el lenguaje de Dios. Porque antes dijo: ¿y con qué voy a salvar yo a Israel? Ya está empezando el Señor a permear su corazón. Ya ahora su oración es: si has de salvar a quién, por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana, ¿cierto? O sea, ya su fe está siendo fortalecida, pero todavía hay vacíos en el corazón de quién, en el corazón de Gedeón. Un vellón, ¿sí? Es cuando esquilan la oveja, le quitaron toda la lana, guardan un montón. Ese montón de lana ahí se llama un vellón. Entonces sacó un montón de lana esquilada y la puso afuera. Y dice: he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. ¿Sí o no? Él ciertamente poniéndole una prueba al Señor. Si pongo esto allá afuera, tenía que ser un milagro de Dios, porque normalmente cuando cae el rocío, ¿qué moja? Todo. Y que apareciera solo el vellón mojado y que todo el resto estuviera seco. O sea, Dios le estaba dejando ver que Él realmente iba a hacer todas las cosas. Y aconteció, verso 38, así: pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. O sea que se empapó lo que sacó. Verso 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. ¿Cierto? En pocas palabras, ¿se acuerda que leímos al principio de este hombre que le dijo al Señor: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad? Y mire que Gedeón está en las mismas: yo ya estoy creyendo, pero no se enoje, Señor, que todavía necesito como que estar más firme en esto. Necesito que esté más firme en mi corazón y esté más firme en mi vida. No
Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira ahora contra mí. Si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y toda la tierra, y en toda la tierra hubo ¿qué? Rocío. ¿Sí o no? ¿Quién es el que está afirmando la fe de Gedeón? Dios. ¿Quién va a afirmar tu fe? ¿Cierto? Fíjese que está empezando a experimentar una relación con Dios, pero no olvide que en ese afirmar la fe, Dios necesariamente, antes de llevarte a ver, primero te va a llevar a creer. Es el orden de Dios, ¿cierto? Es el orden de Dios. Lo que el Señor le dijo al discípulo, que dijo: si no meto la mano en el costado y no veo sus heridas, no creeré. ¿Y qué le dijo el Señor? Bienaventurados los que sin ver creyeron, ¿cierto? ¿Y qué le dijo al discípulo? Que no fuera incrédulo, sino fuera ¿qué? Creyente. Qué hermoso como Dios nos va afirmando. Y Dios va a seguir un proceso de afirmar la vida de Gedeón, porque ya Gedeón sale confiado y dice: Dios ya me confirmó que va a librar a mi pueblo, y los filisteos les llegó su final. Convocó todo el pueblo y se reunieron 32,000 personas para acompañarlo. Uno con 32,000, de seguro que uno sí se siente confiado, ¿sí o no? Uno se siente en cierta manera acompañado por una gran multitud para salir a enfrentar a un enemigo, ¿cierto? Pero no olvide qué es lo que Dios está haciendo primero en Gedeón: afirmando su fe, llevarlo a creer antes que él pueda ver. Porque a la mañana siguiente el Señor le dice: levántese y haga una pregunta. ¿Quiénes tienen miedo de ir? Levanten la mano. Levantaron la mano 22,000. 22,000 con miedo, ¿sí o no? ¿Qué esperaría uno que fuera la razón del momento? Que de pronto el Señor le dijera: ore por ellos para que se les vaya el miedo, ore por ellos para que Dios les fortalezca. Y la dirección del Señor fue a esos 22,000 que levantaron la mano y tienen miedo, que se devuelvan para la casa. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Uno con 10,000 todavía aguanta. ¿Sí o no? Todavía aguanta. A la mañana siguiente el Señor le da una instrucción de cómo ha de tomar el pueblo agua, y que los separen en dos grupos: los que toman agua de una manera se queden a un lado, los que toman agua de otra al otro. En un pequeño grupo quedaron 300 y en el otro 9,700. Señor, ya tu orden está cumplida, aquí están los 300 y los 9,700. ¿Qué hago? Que los 9,700 se devuelvan para la casa. Porque ¿qué está haciendo Dios? No olvide que Dios es el que está afirmando la fe, ¿cierto? Porque una cosa es que Gedeón diga con sus labios: Dios es el que me va a liberar, y otra cosa es que empiece a confiar en su corazón de que Dios de verdad lo va a liberar. Porque nosotros con los labios decimos y decimos. Por eso el Señor una y otra vez dice: este pueblo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Quedó con 300, ¿cierto? Con 300 para pelear contra un ejército que los tiene arrumados durante 7 años. Y fuera de eso, ahora el Señor le ha dado la instrucción de con qué van a salir a pelear. Y hay cosas que a veces nos parecen como ridículas, ¿sí o no? Y uno dice: si uno va a salir contra un ejército armado, con espadas, con lanzas, con escudos, pues bueno, por lo menos denme un palo siquiera, ¿sí o no? Pero ¿qué les da el Señor? ¿Sí o no? Lleven trompetas, lleven antorchas. ¿Qué fue lo otro? Creo que fueron esas dos cosas nomás: teas y trompetas. Y el Señor los manda a repartirse a todos, y a la orden tenían que romper las ollas de barro donde llevaban las antorchas, levantar las antorchas y sonar las trompetas, ¿sí o no?
Si uno mira, uno dice, parece como ridículo que lo mandaran a uno a pelear así, ¿cierto? Que lo manden a uno a la batalla así. Y cuando acontece esto, dice que todos ellos fueron confundidos por Dios y entre ellos mismos empezaron a pelear. Y Dios les dio gran victoria aquel día, ¿cierto? Cuando termina toda la historia de Gedeón, ¿qué podía decir Gedeón? Definitivamente, toda la fe que ha venido plantándose en mi corazón, Dios la ha tenido que ir poniendo. Y a través de todas estas situaciones, donde yo veo dónde poner mi confianza, y Dios la va quitando de ahí. Y lo va quitando de ahí, ¿cierto? Pero a veces, como no entendemos, nos enojamos, ¿sí o no? Pero en Apocalipsis dice, Dios abre puertas y ninguno cierra. Y Dios cierra puertas que ninguno abre. Ay, pero cuando se le cierra una puerta a uno, pelea con ese. Usted me la cerró. Y me enojo porque usted no me hizo el favor. Y cuando lo necesité, usted no me ayudó. Y usted no me dio la mano. Y empiezo ¿y quién le está cerrando las puertas? Detrás de eso, Dios mismo es el que está ¿qué? Dios mismo es el que está obrando. Porque Dios está haciendo algo contigo. Te está afirmando en que la fe no siga más puesta en ti ni en las cosas que hay en tu alrededor, sino que tu fe realmente esté puesta en Dios, que es el que va a hacer todas las cosas, en Dios, que es el que va a obrar todas las maravillas. Muchas veces dudamos porque no consideramos que Dios es Dios, y por eso muchas veces dudamos en nuestro corazón y dudamos en nuestras vidas. Pase lo que pase, lo que necesitamos es estar junto a Dios. Pase lo que pase, es junto a Dios, porque allí es donde va a ser afirmada la fe de ¿quién? La fe de mi corazón. El Señor aumenta mi fe cuando Él empieza a dejarme verlo a Él. Él empieza a dejarme ver, Él se va mostrando, y en la medida que me va haciendo consciente de Él, allí es donde Él va afirmando ¿qué? Va afirmando mi fe y va afirmando mi corazón. Mire lo hermoso. ¿Cuántas áreas en mi corazón tienen ignorancia o necesitan encontrar a Dios? Porque tienen ignorancia de Dios. Áreas de mi corazón. No estoy diciendo, no olvide, hay fe, pero hay cosas en las que Dios necesita ir profundizando en mi corazón. Mire un asunto tan sencillo como el que Dios les expuso cuando ellos pidieron aumentanos la fe, el perdón, y vieron como es un imposible, y lo vieron un imposible porque si es usted el que lo va a hacer, no es posible. Pero si es Dios el que lo va a ¿qué? El que lo va a hacer, es absolutamente posible, ¿cierto? Cuando yo fui niño fui abusado sexualmente, y cuando ya era cristiano, un día el Señor empezó a hablarme acerca de que empezara a orar por ese abusador, ¿cierto? ¿Y sabe cómo era mi oración al comienzo? Yo oraba un rato: Señor, tú eres maravilloso, hermoso, precioso, y cuando ya iba a terminar mi oración era: Señor, bendice a ese man, amén. Uy, ahí se desespiritualizaba la oración, ¿cierto? Y si tú me dices que ore por él, pues yo oro, pues te voy a obedecer. Pero es que a veces no me doy cuenta que es que si Dios me pone a hacer algo es porque Él va a hacer algo en mí, ¿cierto? Yo no necesitaba que Dios hiciera algo en el violador, yo necesitaba que Dios hiciera algo en mí, porque a veces es lo que estamos pensamos más para afuera que en nosotros mismos, ¿cierto? Y empecé a orar todos los días, iba orando hasta que un día estoy en mi cuarto orando y empecé a llorar con dolor y con lágrimas, y me revolcaba en el piso como si de verdad tuviera dolores de parto, y toda esa oración era clamándole al Señor que salvara a ese hombre. Yo nunca había llegado a experimentar orar con tanto amor por una persona, pero con tanto amor, ¿cierto? Con tanto amor que mi pensamiento en ese clamor era: como es mejor que yo me pierda y que él se salve. Para dimensionar un poco con cuánto amor me puso Dios a qué, a orar. Pero ¿dónde hizo Dios eso? Porque si son los recursos de Dios, es posible. Si son los míos,
Imposible. Si yo digo, yo perdono en el nombre de Jesús, pero solamente el añadido es el nombre de Jesús, porque lo voy a hacer en mis fuerzas, me voy a devolver. ¿Sí? Por eso tantas veces dice, voy a pedirle perdón, y apenas lo veo ya no. ¿Sí o no? Cuando se canse de hacerlo en sus fuerzas y empiece a humillarse delante del Señor, y sean los recursos de Dios, nada lo va a hacer devolver. Y si no, ¿qué hizo? Devolver a Jesús de la cruz del Calvario. Si en la cruz del Calvario, molido por nuestros pecados, nosotros sus enemigos, y Él orando en favor nuestro, siendo nosotros sus enemigos. Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Orando por ellos, orando por cada uno de quien. ¿Se da cuenta? Eso solamente tiene que venir de Dios. Y para que no quedara como un acontecimiento de que, claro, a veces nos escudamos de claro, pues es que como, pues si Jesús era Dios, pues era posible que lo hiciera. Y después vemos a un hombre como el primer mártir, se me fue el nombre, Esteban, está siendo apedreado. Esos golpes le están causando la muerte, pero ¿qué está saliendo del corazón de él? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Recibe mi espíritu. Qué hermoso. O sea, eso no era de él. Eso era de quién. ¿Se da cuenta? Cómo es fortalecida nuestra fe. Es con lo que viene de Dios. Es con lo que viene de su presencia. Es con lo que viene de él. Esta semana, en una de las reuniones que hacemos en la casa del altar familiar, compartíamos algo muy bonito y algo muy hermoso, y que lo que viene de Dios produce una profunda transformación en la vida, porque estábamos estudiando la vida de José, el esposo de María, María, la que tuvo a Jesús, y veíamos algo muy bonito que decía, mire lo hermoso, cuando una persona, pásele lo que le pase, esa persona escucha a Dios y atiende a Dios. Porque no olvide que él estaba comprometido en palabra de matrimonio con María. Y dice que cuando él se enteró que María estaba embarazada, dice en el libro de Mateo que él quiso irse escondidamente y dejarla, ¿cierto? O sea, no quiso como difamarla ni nada, pero quiso irse y dejarla. Y cuando vino ese pensamiento a su corazón, era que era tremendo. Era algo que no era fácilmente entendido de manera natural. O sea, ¿cómo esta mujer con la que me voy a casar está embarazada y del Espíritu Santo? Y bueno, no, difícil de entender todo esto. Difícil de entender. Pero dice que el ángel del Señor en sueños le habló, un ángel del Señor le habló y le dijo, no temas recibir lo que hay en María, por lo que en ella hay del Espíritu Santo a eso. Dice que cuando despertó del sueño José, dice que él se despertó y reconoció que todo eso era de Dios y tomó a María como esposa. Y les explicaba yo a mis hijos, les decía, vea, tanta honra de José, o sea, qué maravilloso el corazón de este hombre para con Dios, que a veces pasa por allá desapercibido, pero qué obra tan maravillosa la que Dios hizo en él. Porque dice ahí la narración, y lo veíamos, que mientras se casó con María y mientras María estuvo embarazada, dice que no se acercó a ella, o sea, no la tocó, no tuvo relación. Qué respeto de este hombre hacia Dios. Se da cuenta cuando vimos a Dios, qué respeto por las cosas de Dios. Él no salió ofendido, y cómo voy a recibir y qué dirá la sociedad y qué dirán las personas, yo con una mujer, nada. Escuchó al Señor y lo que los demás dijeran quedó por el piso. Lo de Dios pesó de una manera impresionante dentro de su corazón. Y vemos a un José honrando a Dios, honrando al Señor. O sea, María, ya eres mi esposa, pero por respeto al Creador que puso ese bebé en tu vientre, hasta que no hayas dado a luz, no te voy a tocar un solo pelo. Se casó y esperó hasta que el bebé naciera para poder tocar a su esposa, ¿cierto? Qué respeto en el corazón. Se da cuenta que lo que viene de Dios sí produce una verdadera fe, porque la verdadera fe produce honra al Señor dentro del corazón, una honra profunda dentro del corazón hacia
nuestro Señor y Salvador. Acompáñenme un momento a Job. Vamos a terminar por hoy. Job 16:2. ¿Usted no le ha pasado en algún momento que usted les pasa alguna situación y como que usted le pregunta a uno y la respuesta no lo satisface? Y le pregunta a otro y sí, como que suena de Dios, pero no me cuadra. Y sigue usted como con esa insatisfacción dentro de su corazón. ¿Sabe por qué razón sucede eso? Porque es que realmente la respuesta que te va a satisfacer tiene que venir de Dios. Y tiene que venir de Dios para que entiendas qué es lo que Dios está haciendo. Si no, de otra manera, se nos va a hacer difícil asimilar muchas circunstancias dentro de nuestras vidas y dentro de nuestro caminar. Porque cuando pasa toda la situación de Job, para nosotros es fácil abordar la situación de Job. Porque desde el principio que leemos el libro de Job, sabemos que detrás de todo lo que le aconteció a Job, ¿quién estaba? Dios. Entonces ya la vemos con un panorama que, claro, el problema es donde usted hubiera sido Job o donde yo hubiera sido Job, para entender la situación. De manera que vinieron 3 amigos de Job a tratar de explicarle la situación, y le explicaron y le dieron argumentos y le dijeron cosas, ¿cierto? Y le decían cosas que de las cosas que ellos dijeron muchas verdades espirituales, dijeron estos hombres, pero ninguna de esas verdades era una respuesta para Job. De manera que en el 16:2 dice, escuchando a sus amigos, muchas veces he oído cosas como estas, consoladores molestos me sois todos vosotros. O sea, ustedes me dicen muchas cosas bíblicas, me dicen cantidad de cosas, pero ninguna de esas respuestas que no me sacia. Porque ¿de dónde tenía que venir la respuesta que saciara su corazón? De Dios, ¿cierto? De Dios. Mire lo hermoso, de Dios. Y cuando llegamos al capítulo número 42, empezamos a darnos cuenta cuál era la respuesta. Y ninguno de ellos le había dado una respuesta a esa. La única respuesta fue de parte de Dios. Y cuando Dios le dio claridad, ¿qué termina diciendo Job? De oídas. Mas ahora ¿qué? Ahora entiendo que todo este propósito era para que yo viera más claramente a Dios. Para que yo viera más claramente a Dios. Ahora te pregunto, ¿podía decir ahora Job que entonces todo lo que le pasó era para la gloria de Dios? Amén. ¿Cierto? ¿En qué es más glorificado Dios? ¿En que tú estés enfermo y Él te sane o en que no te sane? Es una buena pregunta, ¿cierto? Porque nosotros esperamos es ser sanados, pero porque siempre pensamos en lo que yo quiero, no en lo que glorifica a Dios. Si yo pienso en lo que Dios quiere y en lo que glorifica a Dios, nuestro pensamiento sería, Señor, estoy enfermo. Señor, estoy enfermo. Tú puedes sanarlo. ¿Cuánto le cuesta a Dios sanar a un enfermo? ¿Cuánto le costó a Dios levantar a Lázaro después de 4 días? ¿Qué día? Nada. ¿Cierto que no le costó nada? Es más, tuvo que ser específico. Lázaro ven fuera y si no todos los muertos se habían levantado de ese lugar. Y mire lo tremendo que sucede. Que uno siempre es, Señor, sáname, sáname. Pero en lugar de Señor, tú puedes sanarme. Si sanarme es para tu gloria, sáname. Pero si el sanarme va a hacer que me aleje de ti, déjame así, pero cerca de ti. Entonces, ¿qué es para la gloria de Dios? Recibir o estar junto del Señor. Con eso no le estoy diciendo que no pueda buscar a Dios para que Dios lo sane. Le estoy diciendo es, busquemos a Dios para ver qué es lo que me mantiene cerca de Dios. Porque hay cosas que hemos recibido, que las recibimos y terminaron convirtiéndose en algo que me alejó de Dios. Entonces, ¿yo para qué quiero recibir algo que me aleje de Dios? ¿Para qué? Si realmente todos los días el clamor es, acércanos más a ti,
Señor. O sea, que si ser sano me aleja de ti, entonces déjame así, Señor, pero cerca de ti todos los días, sabiendo que cada día me levanto con las fuerzas que tú me das. Y si me vas a sanar, amén, pero que me sanes para estar más cerca de ti. Entonces ya no estamos pensando en nosotros, sino en lo que glorifica a Dios. Y este lenguaje es un lenguaje muy diferente, un lenguaje muy diferente, porque es un lenguaje centrado en Dios, centrado en el Señor, y no en lo que yo quiero, porque ciertamente la prosperidad y su doctrina ha permeado mucho esto en el corazón, que un cristiano no puede enfermar. No, un cristiano puede enfermar, porque somos frágiles. Amén. A ese cristiano Dios lo puede ¿qué? Sanar. ¿Cuántos milagros hizo Eliseo? Pero un día el Señor permitió que Eliseo enfermara y se murió de la enfermedad que le dio y no lo sanó. Y aún después de muerto, los huesos de Eliseo donde estaban, tiraron un soldado muerto, y aún esos huesos seguían traspasados de la presencia de Dios, y ese muerto resucitó. ¿Sí? Aún esa muerte fue para la gloria de Dios, porque allá un muerto resucitó. Entonces te das cuenta cómo va cambiando nuestro panorama. Entonces no es que nos entreguemos a morirnos, sino entreguémonos es a buscar a Dios, a que las respuestas vengan de Dios, a que la sabiduría venga de Dios. En la Biblia de lenguaje sencillo, esa misma versión de ese versículo de Job que decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, dice: lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. ¡Ay, qué hermoso! Y entonces podía decir Job: valió la pena todo lo que pasé para tener esta dicha tan gloriosa de saber quién es Dios, de saber que tú eres el que sustenta y sostiene. Cuando Pablo oró al Señor, para que lo sanara, y dice: he rogado 3 veces al respecto. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Entonces, ¿qué dijo Pablo? No, Dios no me ama, Dios tiene preferidos, es que Dios a unos sí les hace y a otros no le hace. Es que como él estaba enfermo de lo mismo y a él sí lo sanó, y es que como a él le ha pasado las mismas cosas y a él sí le respondió y a mí no. ¿Sí o no? Parecemos niños en eso. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo? Señor, me gloriaré más bien en mis debilidades, porque en ellas se perfecciona tu poder. En ellas tú te vas perfeccionando en mi corazón, y eso nos va llevando a otra dimensión. Qué hermoso. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? ¿Para qué necesitamos entonces ser afirmados en fe? Para vivir una relación más vital con el Señor, porque es en esa relación donde hay vida en nuestro corazón y en nuestro caminar. Cuando oímos al Señor, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y a dónde me conduce la palabra de Dios? A los brazos maravillosos del Criador. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por bendecirnos en esta preciosa mañana, Señor. Te damos muchas gracias, precioso Dios, porque ciertamente pasamos muchos momentos en nuestra vida como los de Gedeón, Señor, en que sabemos que has hecho muchas cosas, pero llega el momento donde mi corazón tiene que encontrarse contigo, tiene que oírte a ti, Señor, tiene que confiar en ti, esperar en ti. Y ayúdame a entender, Señor precioso, dónde, Señor, es que esa fe es direccionada de la manera correcta, donde tú nos llevas, Señor, a poner la mirada es en ti. Lo hiciste con Gedeón. Ve con esta tu fuerza. Te estabas llevando no a mirar su debilidad, sino el poder que había en ti, Señor. Como nos vas llevando cada día nosotros, Señor, que estamos tan necesitados. Cuántas cosas enfrentamos, bendito Dios, a diario, pero a través de todas ellas, Señor, tú estás hablando a nuestro corazón, Señor. En cuántas cosas has estado presente en nuestras vidas, pero tal vez por nuestra terquedad, por nuestra dureza,
bendito Dios de los cielos, por lo porfiado de nuestro corazón, no pudimos ver, Señor, que tú estabas ahí, Señor, como le pasó a Gedeón. Señor, ha estado hablando contigo, pero solamente al final se percató de que tú estabas junto a él. Señor, permítenos ser un pueblo consciente de ti, Señor. Permítenos ser un pueblo, Dios de los cielos, que podamos entender hacia dónde, Señor, tú estás, Señor, llevando la fe que has plantado en nuestro corazón, ese don que has sembrado en nuestras vidas, como dice tu palabra, porque aún la fe es un don que tú has puesto, pero lo has puesto en el corazón para que te miramos, para que te conozcamos, oh Dios de los cielos, para que entendamos quién eres tú, Señor, porque entre menos te conocemos, menos podemos confiar en ti, Señor. Pero empezaste a hablar del corazón de Gedeón y lo fuiste afirmando para dejarle ver, Señor, realmente que eras tú y tu poder el que sostiene la vida del hombre, bendito Dios de los cielos. Permítenos ver así, Señor, en nuestro caminar, cómo necesitamos tu sustento, cómo necesitamos tu ayuda, Señor, cómo necesitamos, oh Dios de los cielos, que, Señor, todos estos vacíos en la fe de mi corazón, lo único que están, Señor, anunciando es que mi corazón necesita una relación contigo, Señor, porque es en esa relación donde tú me afirmas, es en esa relación donde tú me fortaleces, es en esa relación donde tú plantas tus palabras y las haces vivas en mi corazón. Señor, permítenos mirarte a ti en esta mañana. Permítenos, oh Dios de los cielos, Señor, ser fortalecidos, Señor, con el poder de tu fuerza, Señor. Hemos tratado de enfrentar tantas cosas, Señor, en nuestra propia capacidad, y en ello hemos desfallecido tantas veces, en ello hemos decaído tantas veces, oh Dios de los cielos, en ellos hemos, bendito Dios de los cielos, decaído, bendito Dios de los cielos, tantas veces en nuestro caminar. Pero permítenos, Dios, en esta mañana, Señor, entender que necesito seguir mirándote a ti, seguir buscándote, Señor, porque allí, Señor, es donde acontecerá esa firmeza tuya en mi corazón, Señor. Que lo que mi corazón necesita es encontrarse contigo, que en medio de toda esta fragilidad que aparece en mí, en medio de todas mis angustias, mis miedos, en medio de todos mis temores, lo que mi corazón necesita es verte a ti. Lo que mi corazón necesita es entender, oh Dios, que necesito pasar de haber oído de ti a verte a ti, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para que te veamos con claridad, para que nuestro corazón no desmaye, porque ciertamente, como aquel hombre, tenemos que decir que creo. Ayuda a mi incredulidad, Señor. Padre de los cielos, necesitamos entender, Señor, aún mucho más en nuestro corazón. Por eso afírmanos, establécenos, fortalécenos, bendito Dios de los cielos, en todo lo tuyo, bendito Rey de Gloria. Y permítenos entender, oh Dios de los cielos, cómo nuestra vida en ti va cambiando. Antes, toda nuestra confianza estaba puesta en nuestros recursos y habilidades, bendito Dios. Pero que ahora nuestra confianza, Dios de los cielos, debe estar puesta es en